Y vamos a estar buscando en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer del capítulo 1, el verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos, Señor, en esta noche, delante de tu presencia en este lugar que tú has escogido para que tu nombre sea anunciado. Mi Señor, gracias por tan grande amor y bondad para con nosotros, que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, se abra nuestro sentido para comprender, Señor, tu perfecta voluntad. Señor, somos tuyos, te necesitamos, sea tu palabra lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y nosotros hemos estado viendo algo que nosotros nombramos justamente los que se volvieron para atrás, los que retrocedieron, los que recayeron, que justamente tiene que ver con la apostasía. Tiene que ver esta cosa que hemos estado viendo nosotros con lo que es la apostasía, porque nosotros hablamos por qué ocurrió que justamente recayeron y se volvieron atrás. Y vimos que justamente es un problema de fe, que el hecho de que aquellos que una vez empezaron en el camino del Evangelio, creyeron, comenzaron congregándose, fueron creciendo, fueron iluminados, gustaron y recayeron, entonces hemos estado viendo que tienen un problema de fe, el mismo problema de fe que tuvo Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y la Biblia dice que y no entró a causa de su incredulidad. Entonces vimos que es un problema el separarse de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, un problema de fe. Y dijimos que justamente la incredulidad es un pecado que la persona no lo nota, no lo percibe. Él piensa que cree, él piensa que está bien, él piensa que está haciendo lo correcto, pero como tiene un problema de fe, la falta de fe, porque retrocedió para atrás, le impide creer lo que dice Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y lo que antes era una bendición de estar en la iglesia, de venir a la iglesia, de ser renovado, han retrocedido, se han quedado en sus casas, piensan que están bien, no se dan cuenta que la incredulidad ha ganado su corazón, y poco a poco, como Lot, se van introduciendo en el mundo y sin darse cuenta cada vez se parecen más a aquel que está dirigiendo al mundo. Esto es a las obras del diablo. Eso le dijo Jesús a los fariseos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis cumplir. Entonces se van pareciendo, en lugar de ir pareciéndose al Señor, se van pareciendo al enemigo del Señor, porque cuando nosotros nos congregamos y recibimos la palabra, vamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, y en esa renovación nos vamos conformando a la imagen de Cristo.
Entonces, si nosotros dejamos la congregación y vamos para afuera, empezamos a retroceder para atrás. No recibimos renovación, sino que nuestra renovación ya no es del Señor estando en el cuerpo de Cristo, sino que estando afuera comienza un retroceso de esa renovación que nosotros teníamos y volvemos de vuelta a las cosas que antes habíamos hecho. Y aún más, vamos sobre otras cosas que nunca hicimos, que también se van a llegar a hacer, porque la dirección del diablo justamente sobre el hombre es para mal, nunca es para bien, es para mal. Entonces, nosotros hemos leído este pasaje, y en este pasaje justamente habla de la apostasía. Nosotros hablamos en la otra manera, y recayeron. Recaer es una apostasía también. Pero hay dos clases de apostasía. Esto es lo que tenemos que entender en esta noche, y no nos olvidemos que las cosas que Dios a nosotros nos habla, no nos habla para acusar a nadie, nos habla para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia y retrocedamos de las cosas que nosotros hemos recibido y nos volvamos para atrás, para que nosotros miremos para atrás en cuanto al Antiguo Testamento y veamos cómo es que la desobediencia dio un fruto para mal, y miramos al presente, a los desobedientes de este tiempo, y consideremos sus actitudes, su obra, ya que están separados de la iglesia, separados de Cristo, y veamos que también sus obras van de continuo de mal en peor, porque no hay renovación, y si hay una renovación mundanal, entonces van retrocediendo, y lo que iban alcanzando la imagen de Cristo se van volviendo para atrás, porque apostataron de la fe. Pero hay dos clases de apostasía. Esto lo tenemos que entender para que nosotros no seamos engañados ni por una clase de apostasía ni por la otra clase de apostasía. Una apostasía es justamente la apostasía teológica. Eso es una apostasía. Y la otra apostasía es la apostasía moral. Entonces, la apostasía teológica tiene que ver justamente, hermano, con el rechazo de las doctrinas, de las enseñanzas, de la doctrina que el Señor ha dado y de toda la dirección que Dios está dando, es decir, el rechazo. Entonces, empecemos de vuelta. Vamos a la apostasía. Vamos a ver qué es apostasía para que se nos haga más claro y que veamos que apostasía tiene que ver con aquellos que recayeron. Apostasía. Mire lo que dice. Apostasía. El vocablo griego de apostasía se define como deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello que se había acercado antes. Por eso dijimos que los que recayeron se acercaron a Cristo, se introdujeron en la iglesia, fueron creciendo, fueron iluminados, recibieron el don del Espíritu Santo, conocieron las cosas que son del siglo venidero y recayeron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dice retirada o separación de aquello, retirada, se fueron de aquello que se había acercado antes. Apostasía es cortar la relación salvadora con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y de la verdadera fe en Él. Es cortar la relación salvadora con Cristo o apartarse de la unión vital con Él. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos unidos en Cristo? ¿Dónde Dios dice la Biblia que nos colocó? La Biblia dice así, la palabra del Señor dice que Dios mismo, dice, el propio Señor, dice, tomó los miembros y los puso dentro del cuerpo como Él quiso. Quiere decir que Dios tomó justamente y lo metió dentro del cuerpo del Señor. Por eso lo introdujo dentro de la iglesia, en la congregación, le dio un pastor y le dio hermanos para que caminen con ellos. Entonces estaban en una unión vital, porque el cuerpo de Cristo es renovado justamente por el Espíritu de Dios que se mueve dentro de él, por la juntura, por las uniones, justamente
justamente recibe el alimento espiritual y va creciendo cada uno conforme la gracia y el don dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es apostatar? Es cortar la relación salvadora con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y de la verdadera fe en Él. Entonces, ¿qué ocurre? El que se aparta, deja la congregación, corta justamente la unión vital con Cristo. ¿Y cómo se llama eso? Apostasía. Es decir, apostatar de la fe, retroceder, deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que antes se había acercado. Eso es apostasía, que tiene que ver justamente con los que recayeron, apostataron de la fe, se volvieron para atrás, cortaron la unión vital con Cristo, con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, y al separarse, entonces es como un árbol que usted va y corta una rama y separa una rama del árbol. Entonces usted lo separa y lo ve que parece que no pasa nada, pero van pasando los días y usted está viendo a lo que ha ocurrido al separarlo del árbol. Se va poco a poco secando. Por eso nosotros pusimos el ejemplo justamente de Lot. Cómo es que el sobrino de Abraham se apartó del hombre de Dios, hizo un distanciamiento del hombre de Dios y empezó a mirar a una llanura que era fértil, y más allá estaba Sodoma. Y de a poquito se fue introduciendo en Sodoma hasta llegar a vivir en una ciudad sobre la cual iba a caer la ira de Dios. ¿Usted qué piensa que va a hacer con el mundo? ¿Qué piensa que va a ocurrir, hermano, con el mundo? La Biblia ya ha establecido todas esas cosas, ya ha establecido que todos los hombres mueran y vayan, hermano, a juicio delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay manifestaciones terribles de Dios que va a ocurrir en contra de una sociedad que está en contra de Dios. Los juicios de Dios van a caer justamente sobre una sociedad que es opositora de Dios. Hay juicios de Dios, juicios tremendos del Señor. Entonces, miremos, ¿a dónde se metió Lot? Justamente a una ciudad donde iba a caer los juicios de Dios. Los que se apartan al mundo, se separan de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿A dónde cree que quedan introducidos? Que estando en su casa, están dentro del cuerpo del Señor. No lo están. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Iglesia es la reunión de los santos, la reunión de aquellos que han creído y que son renovados en la casa de oración, en el conocimiento del Señor, a fin de que crezcan espiritualmente. Entonces afuera, están fuera del cuerpo de Cristo y han perdido, han cortado la relación salvadora con Cristo y se apartaron de una unión vital con Él y de la verdadera fe. Entonces nosotros hablamos justamente cómo es un suceso de incredulidad. Es tremendo eso, porque nadie se da cuenta. Usted habla con ellos y para ellos están bien. No, yo estoy bien, estoy en mi casa, estoy tranquilito, no le hago mal a nadie. Así que yo estoy bien, sí, conozco al Señor. Y nosotros hemos estado viendo cómo que es que estos llegaron a un conocimiento tal, de tal manera que entendieron un montón de cosas, pero al separarse entonces de Cristo, de la unión vital, le ha quedado un conocimiento. Pero ¿sabe lo que no tienen? A Cristo dentro de su corazón. Tienen un conocimiento, pero Cristo no está dentro de sus corazones. Por eso es que el apóstol Pablo le decía, hermano, a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis que Jesucristo está en vosotros? Entonces, ¿está Jesucristo en el corazón de ellos? Y si está Jesucristo en el corazón de ellos, Cristo está siempre en la casa de su Padre. Entonces es señal clarísima: Cristo no habita en el corazón de los que están apartados del Señor. No está. Aunque el conocimiento que tengan y la luz que tengan le haga creer como si yo tengo una unión vital con Cristo, si tuviese una unión vital con Cristo, estaría dentro del cuerpo del Señor. Entonces nosotros miramos, hay dos apostasías. Una es justamente la apostasía teológica, que es el rechazo de las sanas palabras de nuestro Señor
y sus doctrinas, que es la apostasía teológica, que es lo que nosotros hemos leído acá en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es apostasía teológica, porque ellos no es que dicen yo renuncio a Cristo, renuncian a las doctrinas y a las enseñanzas que Cristo ha dado. Entonces salen de la congregación y van en búsqueda de maestros que hablen según su corazón y según lo que ellos quieren escuchar, porque no quieren escuchar lo que el Señor dice y la sana doctrina, porque tienen picazón, comezón en sus oídos de oír la verdadera palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen justamente una deserción, una apostasía teológica, porque se separan de la verdad de Dios y buscan a alguien que le enseñe las cosas que ellos quieren. Entonces, no es que se quedan en la casa, no es que se van y se quedan en la casa como lo que ahora vamos a ver, la apostasía moral. No, estos van y están buscando de acá para allá, buscando un lugar donde le hablen conforme ellos quieren escuchar. Porque no es, hermano, lo que Dios dice, sino lo que ellos quieren escuchar, y que le digan que está bien, que no hay problema, siga así, siga adelante, adultere, fornique, no pasa nada. Total, si la salvación es por fe, dele nomás, robe, mienta, estafe, haga mal, dele nomás adelante, si total es por fe todo. Por fe, sí que la salvación es por fe, pero la fe sin obra es muerta. Entonces nosotros miramos, la apostasía teológica justamente lleva a este tiempo malo que dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos malos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, escuchando, quiere decir que ellos están escuchando, no están conformes con lo que reciben, no están conformes con lo que Dios da, no, ellos quieren escuchar, y escuchan allá, y escuchan allá, y escuchan allá, y escuchan, ellos quieren escuchar otra cosa, algo que le hable conforme ellos hermanos quieren que le digan. Entonces dice, ¿cuál es la forma que apostataron? Escucharon, ¿y qué es lo que escucharon? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es la manera que se desvían. Entonces, ¿por qué escuchan y quieren escuchar acá y allá y allá, allá? No cree la palabra que sale de la boca de Dios, que habla a su corazón, no cree, por eso está buscando a ver dónde hay palabra de Dios. No cree que esta es una iglesia de Dios, que el ministro es de Dios, que los que están reunidos son de Dios. ¿Usted no cree? Bueno, entonces va a tener que desertar de la fe y buscar una iglesia que sea a su comodidad, para que usted escuche en la comodidad de su hogar. Cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3, cuando habla de la apostasía teológica, dice así, 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No les gusta. Ellos quieren adulterar, ellos quieren seguir fornicando. Entonces me dice, no fornicará, pero a mí me gusta, yo quiero. No. Entonces dice, no sufrirán, no les gusta. Es como que le ponen con un hierro caliente, como que lo están marcando. No sufrirán la sana doctrina. Entonces llegan a un punto de pensar, el pastor está en contra de mí. Los pastores que son de Dios no están en contra de los hermanos, están a favor de los hermanos, los que son de Dios, porque Dios los puso justamente para perfeccionar a los santos. Y la única manera de perfeccionarlo es decirle la verdad.
Y la verdad de Dios muestra lo que es malo, lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal, está mal. Porque hay un suceso sobre el hombre de Dios y una espada que está sobre su cabeza, porque si él no dice lo que Dios le manda que diga, ellos van a morir en sus pecados, pero la sangre de ellos va a caer sobre la cabeza de aquel que le fue dada la palabra para que la hable. Entonces hay un cuidado de aquellos que son de Dios, que no quieren decir ni más ni quieren decir menos, sino que quieren decir exactamente, comunicar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. No hay otra forma. Entonces dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Se amontonarán, ¿sabe? Maestros conforme a su concupiscencia. Está hablando de falsos ministros de Dios. Está hablando de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Dice, se amontonarán. Usted ahora en este tiempo puede hacer puré de falso. De la tan cantidad, hermano, de hombres que Dios ha colocado en el mundo, que Dios no los llamó, Dios no los puso, puestos por los hombres, puestos por el diablo, hermano, y que hablan y que dicen conforme a la concupiscencia. Y lo que usted quiere escuchar, ¿usted qué quiere que le diga? Que siendo malo es bueno, usted va a buscar y va a encontrar justamente a aquel que le va a decir, no hay problema, siga pecando, total, Cristo ya lo ha perdonado y usted es salvo para siempre. Listo, siga pecando. Entonces, como usted quiera buscarlo, va a encontrar, porque Dios ha colocado sus ministros que se transfiguran como ángel de luz y que están hablando y que están llevando a los hombres a la perdición. Entonces dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán y se dan la razón uno al otro. Entonces uno al otro se dan la razón. Tenemos razón, ¿no? ¿Verdad que tenemos? Sí, no, reunámonos, todo lo que somos lo vamos a vencer. Así dicen ellos, lo vamos a vencer, nosotros somos malos, que lo vamos a vencer. Así decían los profetas de Balaam, así decían, lo vamos a vencer, nosotros somos más. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 400 profetas contra uno, lo vamos a vencer. Tenga cuidado, que ese uno, hay alguien que lo respalda, que es mayor que todo. Porque a ese lo mandó Dios, a los otros no. Entonces dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Entonces esto, que parece como que están en desacuerdo con la verdad de Dios, con lo que Dios habla, entonces están buscando, a ver, ¿dónde hay? Y buscan y escuchan una predicación de allá y escuchan de allá y de todo lado están escuchando hasta que llegan al montón de maestros que ellos predican conforme a su propia concupiscencia y hacen apartar el oído de aquel que había creído en la verdad, y a causa de oír apostatan de la verdadera fe en Cristo Jesús y se van. No es que salen de la iglesia y se quedan en las casas, cambian de congregación a otras doctrinas que no son del Señor, no son de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo, vamos a encontrar ahí ejemplo justamente de aquellos que se apartaron por escuchar espíritu de error, se apartaron de la verdad. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17, dice así, que son los apóstatas teologales, se apartaron a otra congregación. Y su palabra, 2 de Timoteo 2, 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿De dónde se desviaron? Se desviaron de la verdad. ¿Y cómo se desviaron? Escuchando espíritu de error.
Entonces los convencieron, los arrastraron a doctrinas erradas, fuera justamente de la dirección que tenían y que traían de Dios. Y no solamente ellos creyeron a la mentira, sino que dice, trastornan la fe de algunos hermanos. Y algunos hermanos dicen, no, allá no saben lo que es allá. Venga, las bendiciones que tenemos, todos cantamos, levantamos la mano, saben lo que es allá, ni se imagina. Y trastornan la fe de los hermanos y dicen, no, aquella es la verdad. Y a la mentira le llaman verdad. Por eso la Biblia dice, ay, de a lo malo llaman bueno. Ay, dice, ay. Entonces, ¿qué le pasó a Himeneo y Fileto? Tanto que estaban buscando, a ver dónde escucho, se desviaron. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto. Entonces, al que le daba oído y le daba la razón, lo podía llegar a arrastrar. Y ahora vamos a leer que arrastraron a otro más. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 18, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo, y ahora arrastró a Alejandro también. Himeneo y Alejandro. Entonces, mire lo que ocurrió. Le dice el apóstol, mantengan la fe, no se dejen arrastrar por doctrinas de error, por enseñanzas de error. Lo que usted está recibiendo es la verdad de Dios, está recibiendo del corazón de Dios las palabras que brotan de un puro corazón de Dios para su pueblo, para guardarlo. Entonces el apóstol le dice, mantengan la fe, mantengan lo que han recibido, la instrucción que han recibido, mantengan la fe y la buena conciencia, para que no naufraguen en la fe como Himeneo y Fileto, Himeneo y Alejandro. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos apostasía teológica. Apostataron, dejaron el cuerpo de Cristo, la iglesia, y se unieron a otro cuerpo que no es el cuerpo de Cristo, con otras enseñanzas separadas de las verdades de Dios. Entonces siguieron en otro lado. Entonces nosotros dijimos que había dos apostasías. Una es la apostasía teológica, que es el rechazo de alguna de las sanas palabras de nuestro Señor y su doctrina. Y la apostasía moral, que deja de pertenecer al cuerpo de Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y la inmoralidad. Porque cuando no tenía Cristo estaba en pecado y la inmoralidad era su forma de vida. Pero cuando recibe a Cristo, ha sido lavado, comprado e introducido dentro de la iglesia, va siendo renovado en el espíritu de su mente y se va separando de cosas que pertenecen al mundo, cosas malas que desagradan a Dios, porque va creciendo espiritualmente. Pero cuando se separa del cuerpo de Cristo, del Señor, vuelve para atrás, recae de la fe, retrocede para atrás, deja el cuerpo de Cristo, entonces vuelve a su antigua vida y se le suman más cosas peores todavía de las que tenía que cuando ha venido al Señor. Entonces la apostasía moral es dejar de pertenecer al cuerpo de Cristo y volverse esclavo del pecado y la inmoralidad, que es justamente en contra de eso que el apóstol Pablo estuvo siempre luchando para ayudar a los hermanos, para que el maligno, la carne, las tentaciones, el mundo no lo arrastre, para que no apostaten de la fe. Cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12, que habla de la apostasía moral, dice lo siguiente: mirá, hermano, dice el escritor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Tengan cuidado.
El pecado de la incredulidad es tremendo. Lo va a llevar a no aceptar las palabras y las sanas doctrinas del Señor y las enseñanzas del Espíritu. Lo va a llevar a rechazar. Tengan cuidado cuando ustedes vean como que quieren rechazar algo. No digan, no, si el Señor lo dice, aunque yo no lo entiendo, yo lo creo. Si Dios lo dice, eso es así. Entonces, tengan cuidado. Mirá, hermanos. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces ahí nosotros hemos estado viendo cómo nos tenemos que cuidar, y si alguien dice no, porque a mí, no, entonces nosotros lo alentamos. Quiere retroceder, quiere volverse para atrás, quiere quedarse, entonces nosotros lo alentamos para que no se quede, sino que siga en el Evangelio, dentro del cuerpo de Cristo, en la renovación de su entendimiento, que va a ir cambiando su conducta, su vida. Mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué dice para apartarse? Porque hay un problema si se aparta. Nosotros dijimos, se separa del cuerpo de Cristo. Piensa que está bien porque le queda un conocimiento, la incredulidad ganó su corazón y ahora, en lugar de parecerse más al Señor, se parece más al mundo. No hay diferencia ni distinción entre los que se apartaron y el mundo, son iguales. Entonces, Jesús dijo así, como para que nosotros nos dé un sacudón y no nos dejemos arrastrar por el error de aquellos que se desviaron. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 15, verso 5, dijo el Señor así: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí, en Cristo, no permanece, es el que se aparta. El que en mí no permanece, será echado fuera como mal pámpano. Y se secarán, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Lo echan fuera. Y no solo que le echan fuera, lo echan en el fuego y arden. Entonces, ¿por qué se produce esta separación? Nosotros decimos una apostasía moral. ¿Por qué una apostasía moral? Porque empiezan a retroceder de las sanas enseñanzas del Señor y en cuanto a la santidad en la cual Dios va llevando a su pueblo. Porque su pueblo conoce, sin santidad ninguno verá al Señor. Ellos escucharon, sé santo porque yo soy santo. Entendieron lo que es ser santo, separados, apartados para Dios, separados para el Señor. Entonces aprendieron que murieron, nacieron de nuevo. Su naturaleza vieja fue crucificada, muerta, sepultada con Cristo, y ellos son una nueva creación para que anden viviendo esta vida nueva que ellos han recibido y que no retrocedan para atrás, porque hay un problema si retroceden. En el libro de Romanos capítulo 8 verso 6 dice el apóstol así: porque el ocuparse de la carne, porque usted piensa, el que deja la iglesia, deja el cuerpo de Cristo, sale para afuera y se queda en su casa, ¿en qué se ocupa? Usted piensa, ¿en qué están ocupados? Todo lo que están apartados, usted va a saber en qué están ocupados, qué es lo que están haciendo. Están fuera de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Están fuera del alimento vital que nosotros necesitamos diario de la palabra de Dios. Están separados de la unión vital con el cuerpo de Cristo. Están separados de la congregación de los santos. Entonces, ¿en qué andan? Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, ¿en qué se ocupan? ¿En qué se ocupan? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde están sus ideas? ¿Quién habita dentro de su corazón? Por eso es que el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos a ver si es que ustedes están en fe. Examínense en ustedes mismos, porque tienen que conocer si Jesús está dentro de su corazón. Tienen que saber si Jesús está dentro del corazón o no. Tienen que saber. Entonces dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es
paz. Es vida y es paz. Entonces nosotros vemos a dónde nos llevó el Señor: a una muerte, muerto con Cristo y resucitado con Él, una vida espiritual nueva. Y ahí nos enseñó justamente a que nosotros tenemos que golpear nuestro propio cuerpo y no servir a nuestra naturaleza humana, sino al Espíritu de Dios que habita y a Cristo que mora dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que dijimos, no es lo mismo estar afuera que adentro. Usted adentro está siendo renovado y está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y afuera, a la imagen de quien estará siendo conformado. Por eso dice, presentéis. Dios nos va llevando en una sana doctrina porque quiere un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros nos mantengamos firmes, sabiendo, conociendo la voluntad de Dios y sabiendo que su voluntad para nosotros es agradable y que es perfecta. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1, dice el escritor así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Con más diligencia, ¿cómo escaparemos nosotros? Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? Nos lleva a que justamente seamos fieles al Señor, que no retrocedamos, que nos mantengamos firmes, que la bendición del Señor nos va a seguir. Nosotros no tenemos que ir buscando la bendición, sino que la bendición de Dios va a ir detrás de nuestra vida, porque el Señor está en nosotros, dentro de nosotros. Y por último, dice así en Hechos capítulo 11, verso 21, y la mano del Señor, dice, cuando fueron a predicar y creyeron, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que permanezcamos fieles al Señor. Que la apostasía no llene nuestro corazón. Ni la apostasía teologal, ni la apostasía moral. Sino que con sencillez de corazón sigamos adelante rumbo a la perfección. Amén, hermano. Entendamos estas cosas. Nos ponemos de pie entonces.